Quinta esencia. Capítulo 2. Diario de Jonathan Harker, continuación. 5 de mayo. Debí de quedarme dormido, ya que si hubiese estado completamente despierto me habría dado cuenta de que nos acercábamos a este extraordinario lugar. En la oscuridad, el patio parecía de grandes dimensiones, pero como de él parten varios oscuros pasadizos bajo sus correspondientes arcos de medio punto, quizá me dio la impresión de que era mayor de lo que es en realidad. Aún no lo he podido ver de día. Al detenerse la caleza, el cochero saltó al suelo y me tendió la mano para ayudarme a bajar. Una vez más tuve ocasión de comprobar su fuerza prodigiosa. Su mano parecía un mecanismo de acero capaz de estrujar la mía si quería. Luego levantó mi equipaje y lo dejó en el suelo junto a mí, ante una enorme puerta, vieja y tachonada con grandes clavos, bajo un pórtico de piedra saliente. Pude ver, incluso a la escasa luz, que la piedra estaba tallada a gran escala, pero que sus adornos esculpidos parecían muy erosionados por la lluvia y el tiempo. Mientras tanto, el cochero saltó otra vez a su asiento y jaló las riendas. Los caballos comenzaron a andar, y el coche desapareció bajo uno de los oscuros pasadizos. Me quedé en silencio donde estaba, ya que no sabía qué hacer. No había signo alguno de aldaba o campanilla. No era probable que mi voz lograse penetrar estos muros amenazadores y estas ventanas en tinieblas. Me parecía interminable la espera, y me asaltaba un cúmulo de dudas y temores. ¿A qué clase de lugar había venido? ¿Y entre qué clase de gente estaba? ¿En qué terrible aventura me había embarcado? Era un incidente habitual en la vida de un pasante de abogado que le enviasen explicar a un extranjero los trámites necesarios para comprar una finca en Londres. Pasante de abogado. A Mina no le habría gustado. Abogado. Porque justo antes de salir de Londres me enteré de que he aprobado el examen. Ahora soy abogado con todas las de la ley. Empecé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo esto me parecía una horrible pesadilla, y esperaba despertar de repente y encontrarme en casa, con la claridad del día filtrándose por las ventanas, como me ocurría a veces después de un día de trabajo excesivo. Pero mi carne respondió a la prueba del pellizco, y mis ojos no se equivocaban. Estaba muy despierto y en los Cárpatos. Todo lo que podía hacer ahora era tener paciencia y esperar a que amaneciera. Justo cuando llegué a esta conclusión, oí al otro lado pesados pasos que se acercaban a la puerta, y a través de las hendeduras vi el resplandor de una luz que se aproximaba. Luego oí un ruido de cadenas y gruesos cerrojos que se descorrían. Giró una llave con el chirriante sonido de un prolongado desuso, y se abrió la puerta. Dentro, de pie, se encontraba un hombre alto y viejo, de cara afeitada, aunque con gran bigote blanco, vestido de negro de pies a cabeza, sin mácula de color en todo él. En la mano sostenía una antigua lámpara de plata, en la que ardía una llama sin pantalla ni bombilla que la protegiera, la cual arrojaba largas y temblorosas sombras al vacilar en la corriente de la puerta abierta. El anciano hizo un gesto de cortesía con la mano derecha y dijo en excelente inglés, aunque con un acento extraño: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente y por su propia voluntad». No hizo el menor movimiento para recibirme. Permaneció donde estaba como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese petrificado. Sin embargo, en el instante en que crucé el umbral, avanzó impulsivamente hacia adelante, y tendiendo la mano, atrapó la mía con tal fuerza que tuve que retroceder. La mano era fría como hielo, tanto que me pareció más la mano de un muerto que la de un vivo. Y otra vez dijo: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente. Pase sin temor, y deje en ella un poco de la felicidad que trae consigo». La fuerza con que me había estrechado la mano era tan parecida a la del cochero, cuya cara no había visto, que por un instante pensé si no estaría hablando con la misma persona. Para cerciorarme pregunté: ¿el conde Drácula?
Asintió cortésmente con la cabeza y agregó: «Yo soy Drácula. Le doy la bienvenida al señor Harker a mi casa. Pase. El aire de la noche es frío y seguramente necesita comer y descansar». Mientras hablaba, colocó la lámpara en una repisa, salió, cargó mi equipaje y volvió con él antes de que yo pudiese impedirlo. Protesté, pero él insistió: «Permítame, señor. Usted es mi huésped. Es tarde y mi gente está fuera de servicio. Deje que me ocupe personalmente de su comodidad». Insistió en llevar él mis cosas a lo largo del corredor. Luego subió por una gran escalera de caracol y recorrimos otro largo pasillo, en cuyas losas de piedra resonaban nuestros pasos. Al final abrió una pesada puerta, y me alegró ver en el interior una habitación bien iluminada, en la que había una mesa puesta para la cena, en cuya imponente chimenea ardía y brillaba un animado fuego alimentado de leña. El conde se detuvo, dejó mi equipaje en el suelo, cerró la puerta y, cruzando la habitación, abrió otra puerta que daba acceso a una pequeña pieza octogonal, iluminada por una sola lámpara, al parecer sin ventanas de ninguna clase. La cruzó y abrió otra puerta más, haciéndome un gesto para que entrase. Me gustó lo que vi. Había un gran dormitorio bien iluminado y calentado con otro fuego de leña que rugía en la cavidad de la chimenea. El conde dejó el equipaje y se retiró, diciendo antes de cerrar: «Después del viaje necesitará refrescarse y lavarse un poco. Espero que encontrará todo lo necesario. Cuando haya terminado, pase a la otra habitación, donde encontrará la cena preparada». La luz, el calor y la generosa acogida del conde disiparon todas mis dudas y temores. Al recobrar mi ánimo habitual, descubrí que estaba muerto de hambre, así que me arreglé apresuradamente y fui a la otra habitación. Encontré la cena ya servida. Mi anfitrión, que estaba de pie a un lado de la gran chimenea, apoyado contra la piedra, hizo un gesto cortés señalando la mesa y dijo: «Siéntese, por favor, y cene a su gusto. Confío en que sabrá disculparme si no ceno con usted. Lo hice antes y no acostumbro comer nada después». Le tendí la carta sellada que el señor Hawkins me había confiado. La abrió y la leyó gravemente. Luego, con una sonrisa encantadora, me la tendió para que la leyese. Un pasaje al menos me llenó de satisfacción. «Siento mucho que un ataque de gota, dolencia que sufro constantemente, me impida viajar durante una temporada, pero me siento feliz por poder enviar en mi lugar a una persona que cuenta con toda mi confianza. Es un joven lleno de energía y talento, y de una integridad total. Es discreto, reservado, y ha crecido a mi servicio. Está preparado para asistirle en lo que desee durante su estancia, y se hará cargo de sus instrucciones en todos los asuntos». El propio conde se acercó a la mesa, destapó las viandas y acto seguido me lancé sobre un suculento pollo asado. Esta fue mi cena junto con un poco de queso, ensalada y una botella de vino añejo de Tokay, del que me serví 2 vasos. Mientras comía, el conde me hizo un sinfín de preguntas sobre mi viaje, y poco a poco le conté todos los avatares. Terminé de cenar y mi anfitrión me propuso que acercara una silla al fuego para que fumara un cigarrillo ofrecido por él, excusándose por no fumar. Fue entonces cuando tuve ocasión de observarlo, y descubrí en él una fisonomía muy peculiar. Tenía el perfil aguileño, muy aguileño, con el puente de su delgada nariz muy alto y las aletas arqueadas pronunciadamente, la frente alta y abombada, y el pelo ralo en las sienes, aunque abundante en el resto de la cabeza. Sus cejas, muy espesas, casi se juntaban en el ceño, y estaban formadas por un pelo tupido que parecía curvarse por su misma profusión. La boca, o lo que se veía de ella por debajo del bigote, era firme y algo cruel, con unos dientes singularmente afilados y blancos. Le salían por encima del labio, cuyo notable color rojo denotaba una vitalidad asombrosa en un hombre de sus años. Por lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. Tenía la barbilla ancha y fuerte, y las mejillas firmes, aunque delgadas. La impresión general que producía era de una extraordinaria palidez. Hasta ahora le había visto solo el dorso de las manos, que tenía apoyadas sobre las rodillas, a la luz del fuego,
y me habían parecido blancas y finas, pero al verlas más de cerca, no pude por menos de observar que eran ordinarias, anchas, con unos dedos cuadrados. Cosa extraña, tenía vellos en las palmas. Sus uñas eran largas, finas y puntiagudas. Al inclinarse el conde hacia mí y rozarme sus manos, no pude reprimir un estremecimiento. Debido a la fetidez de su aliento, me invadió una espantosa sensación de náusea que, por mucho que quise, no me fue posible ocultar. El conde evidentemente se apartó al notarlo, y con una especie de tétrica sonrisa que reveló mucho más sus dientes prominentes, se sentó otra vez en su butaca, al otro lado de la chimenea. Permanecimos en silencio durante un rato, y al mirar hacia la ventana, vi la primera franja de luz difusa del amanecer. Al mismo tiempo, oí procedente del fondo del valle el aullido de muchos lobos. Los ojos del conde centellearon y dijo: «Escuche, son los hijos de la noche. ¡Qué hermoso concierto!». Y al advertir, supongo, una expresión de extrañeza en mi cara, añadió: «Ah, señor, ustedes los de la ciudad no pueden comprender los sentimientos de un cazador». Luego se levantó y dijo: «Pero debe sentirse cansado. Su dormitorio está preparado y podrá dormir cuanto quiera. Yo estaré ausente hasta la tarde, así que duerma y que tenga felices sueños». Y con una cortés inclinación me abrió la puerta de la habitación octogonal y entré en mi dormitorio. Estoy hecho un mar de confusiones. Tengo dudas, temores y pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesarme a mí mismo. Que Dios me proteja, aunque solo sea por los seres que me son queridos. 7 de mayo. Es otra vez por la mañana. He descansado y disfrutado las últimas 24 horas. Dormí hasta bastante tarde y me desperté por mí mismo. Después de vestirme, fui a la habitación donde había cenado y encontré servido un desayuno frío, con la cafetera junto al fuego de la chimenea. Había una tarjeta en la mesa que decía: «Estaré ausente un rato. No me espere. D». Así que me senté y disfruté de un abundante desayuno. Al terminar busqué una campanilla para llamar a los criados, pero no vi ninguna. Desde luego hay deficiencias muy extrañas en esta casa, teniendo en cuenta la ostentación de riqueza que veo a mi alrededor. Los cubiertos de la mesa son de oro y están tan bellamente labrados que deben valer una fortuna. Las cortinas y el tapizado de las sillas y sofás, así como la vestidura de mi cama, son de telas muy finas. Es palpable que todo esto es de muchísimo valor y que, aunque es de hace siglos, se conserva en excelente estado. He visto telas parecidas en Hampton Court, pero se encontraban gastadas, raídas y apolilladas. En cambio, en ninguna de las habitaciones hay espejos, ni siquiera en la mesa de mi tocador. He tenido que recurrir al espejito de viaje que llevo en la bolsa para poder afeitarme y peinarme. Aún no he visto a los criados por ninguna parte, ni he oído otros ruidos en los alrededores del castillo más que el aullido de los lobos. Al terminar de comer, no sé si llamarlo desayuno o cena, pues era entre las 5 y las 6 de la tarde, busqué algo para leer, ya que prefiero no andar por el castillo hasta en tanto no cuente con el permiso del conde. En la habitación no encontré libros, ni periódicos, ni materiales para escribir, así que abrí otra puerta de la habitación y encontré una especie de biblioteca. Traté de abrir la puerta opuesta a la mía, pero estaba cerrada con llave. En la biblioteca encontré, para mi gran deleite, estantes llenos de libros ingleses y volúmenes encuadernados de revistas y periódicos. Había una mesa en el centro que estaba atestada de revistas y periódicos ingleses, aunque ninguno era de fecha reciente. Los libros trataban los temas más diversos: historia, geografía, política, economía política, botánica, geología, leyes, todo sobre Inglaterra y sobre la vida y las costumbres inglesas. Había incluso libros de consulta como el Directorio de Londres, los libros rojos y azul, el almanaque Whittaker, los registros del ejército y la marina y, algo que me produjo alegría, el compendio de leyes. Mientras hojeaba los libros, se abrió la puerta y entró el conde. Me saludó cordialmente y expresó que esperaba que hubiese descansado durante la noche. Luego prosiguió: «Me alegra que hayas sabido llegar hasta aquí.
pues estoy seguro que encontrará muchas cosas interesantes. Estos amigos, y apoyó la mano sobre algunos libros, han sido buenos compañeros míos durante estos últimos años, desde que se me ocurrió la idea de trasladarme a Londres. Me han proporcionado muchas horas agradables. Gracias a ellos he llegado a conocer su poderosa Inglaterra. Y conocerla es amarla. Ansío el momento de recorrer las bulliciosas calles del inmenso Londres, encontrarme en el torbellino y la avalancha humana, compartir su vida, sus cambios, su muerte, todo. Pero hasta ahora solo conozco su lengua a través de los libros. Por usted, amigo mío, veo que la sé hablar. Pero, conde, usted la habla perfectamente. Hizo una gran reverencia. Gracias, amigo mío, por su halago, pero me temo que aún me queda mucho camino por recorrer. Es cierto que conozco la gramática y el vocabulario, pero no domino la lengua. Por supuesto que sí, la habla a la perfección. No es verdad. Sé muy bien que si yo anduviese y hablase en pleno Londres, nadie dejaría de notar que soy extranjero. Así que no es suficiente para mí. Aquí soy noble. Soy un boyardo. La gente llana me conoce y soy el señor. Pero un desconocido en tierra extraña no es nadie. Los hombres no lo conocen. Y no conocerle es no tenerle en cuenta. Me contento con ser como los demás, de forma que nadie se detenga al verme, ni deje de hablar al oírme para exclamar, ¡ja, un extranjero! Hace tanto tiempo que soy señor que quiero seguirlo siendo, o al menos que nadie esté por encima de mí. Usted no viene solo como agente de mi amigo Peter Hawkins de Exeter, para ponerme al corriente sobre mi nueva propiedad en Londres. Confío en que descansará aquí un tiempo, de forma que conversando con usted pueda aprender el acento inglés. Deseo que cuando cometa un error de pronunciación, por pequeño que sea, me lo diga. Siento haber tenido que estar ausente tanto tiempo hoy, pero sé que sabrá perdonar a quien lleva entre manos tantos asuntos importantes. Le dije que comprendía perfectamente y le pregunté si podía entrar en la biblioteca cuando quisiera. Me contestó que por supuesto y añadió: «Puede recorrer el castillo por donde le apetezca, salvo las habitaciones cuyas puertas estén cerradas, donde naturalmente usted no deseará entrar. Hay razones para que las cosas sean así, y si lo viese usted con mis ojos y con mi entendimiento, quizá lo comprendería mejor». Le dije que estaba seguro de ello y luego prosiguió: «Estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son las de ustedes, de modo que habrá muchas cosas que le resultarán extrañas. Y puesto que me ha contado los avatares de su viaje, sabe ya lo singulares que pueden ser las cosas aquí». Esto dio pie a una larga conversación, y como era evidente que quería hablar, aunque no fuese más que por hablar, le hice muchas preguntas acerca de lo que me había sucedido o había oído decir. A veces eludía el tema o desviaba la conversación fingiendo no entender, pero generalmente contestaba cuanto le preguntaba con toda sinceridad. Luego, pasado un rato, me volví más atrevido y le pregunté sobre algunas cosas extrañas que había observado la noche anterior, como por ejemplo por qué el cochero se acercaba a los lugares donde veíamos llamas azules. ¿Era cierto efectivamente que indicaban el sitio donde había oro escondido? Entonces me explicó que era creencia común que en determinada noche del año, la noche pasada concretamente, en que todos los malos espíritus se liberan, se ve una llama azul en los lugares en los que hay escondido un tesoro. Dichos tesoros han sido escondidos en la región que usted recorrió anoche. De eso no hay la menor duda, ya que durante siglos fue campo de batalla entre valacos, sajones y turcos. En realidad no hay en toda esta región un solo terreno que no se haya enriquecido con la sangre de los hombres, patriotas o invasores. En el pasado hubo épocas agitadas en que los austriacos y los húngaros llegaban en oleadas y los patriotas les salían al encuentro, hombres y mujeres,
ancianos y niños, y los esperaban en lo alto de los desfiladeros, desde donde causaban su destrucción con aludes provocados. Y cuando el invasor triunfaba, encontraba poca cosa, ya que lo que tuviesen lo ocultaban bajo la tierra. Pero, ¿cómo pueden haber permanecido durante tanto tiempo sin ser descubiertos, cuando hay una señal tan inequívoca de su ubicación para cualquiera que se tome la molestia de mirar? El conde sonrió, y al retraérsele los labios sobre las encías, dejó a la vista unos caninos singularmente largos y afilados. Contestó: porque el campesino es en el fondo estúpido y cobarde. Esas llamas solo aparecen una noche, y en esa noche ningún hombre de esta tierra se atreve a salir de su casa. Y mi querido señor, aun cuando saliera, no sabría qué hacer. Ni el hombre que usted dice que ha señalado el lugar de las llamas podrá encontrar sus propias señales. Y me atrevería a jurar que usted tampoco. ¿No es verdad? Es verdad. No tengo ni la más remota idea de dónde tendría que buscar. Luego hablamos de otros temas. Bueno, hábleme de Londres y de la casa que han comprado para mí. Excusándome por mi negligencia, fui a mi habitación a sacar los documentos de mi bolsa. Mientras los ordenaba, oí ruido de cubiertos y tazas en la habitación contigua, y al regresar vi que la mesa estaba recogida y había una lámpara encendida, dado que había oscurecido. También encontré encendidas las lámparas del despacho o biblioteca. El conde estaba recostado en el sofá, leyendo nada menos que una guía inglesa anual de los horarios de los ferrocarriles. Al entrar yo, retiró los libros y periódicos de la mesa y nos pusimos a revisar los planos, gestiones y cifras de todo género. Se interesó por todo y me hizo miles de preguntas sobre el lugar y sus alrededores. Evidentemente había estudiado cuanto había caído en sus manos acerca del vecindario, pues resultó que sabía mucho más que yo. Cuando se lo dije, exclamó: «Pero, amigo mío, ¿acaso no es necesario que lo sepa? Cuando me instale allí estaré completamente solo. Y mi amigo Harker Jonathan... No, perdóneme. He caído en la costumbre del país de anteponer el apellido. Mi amigo Jonathan Harker no estará a mi lado para corregirme y ayudarme. Estará en Exeter, a millas de distancia, probablemente manejando documentos jurídicos con mi otro amigo Peter Hawkins. ¿O no?» Estudiamos los detalles de la compra de la propiedad en Purfleet. Cuando le hube expuesto los trámites y me hubo firmado los documentos necesarios, acompañados de una carta para el señor Hawkins, empezó a preguntarme cómo había encontrado una casa tan apropiada. Le leí las notas que había tomado en aquella ocasión, que transcribo. En Purfleet, en un camino paralelo a la carretera, he encontrado una propiedad que parece reunir las condiciones requeridas, en donde se encuentra un deteriorado cartel que anuncia su venta. Está rodeada por un muro alto, antiguo, de sólida piedra, que no ha sido reparado desde hace muchos años. Las puertas, cerradas, son de gruesa madera de roble y hierro oxidado. La finca se llama Carfax, sin duda nombre derivado del antiguo Quaterface, ya que el edificio tiene 4 fachadas que coinciden con los 4 puntos cardinales. Tiene unos 20 acres de terreno, enteramente cercado por el mencionado muro de piedra. Hay muchos árboles y algunos rincones quedan demasiado sombríos. Hay también un estanque o pequeño lago profundo y oscuro, alimentado sin duda por algunos manantiales, ya que el agua es clara y va por una corriente de cierto caudal. La casa es muy grande y data seguramente de la época medieval, pues una parte está construida con enormes piedras y tiene pocas ventanas, muy altas y enrejadas. Parece que formó parte de una torre y está próxima a una vieja capilla o iglesia. No he podido entrar, ya que la puerta que da acceso a ella desde la casa está cerrada y no tengo la llave, pero he tomado fotografías desde varios ángulos. La casa ha sido ampliada, pero de manera muy desordenada, por lo que me es muy difícil calcular el terreno que abarca, que debe de ser muy grande. Hay muy pocas casas en las proximidades. Una de ellas es una construcción muy grande, hecha recientemente y convertida en manicomio particular, pero no se ve desde la propiedad. Cuando terminé, el conde dijo: «Me alegro de que sea vieja y grande.
Provengo de una antigua familia y vivir en una casa moderna me mataría. Una casa no se vuelve habitable en un día y, en definitiva, son muy pocos los días que me hacen falta para sumar un siglo. Me alegro también de que cuente con una antigua capilla. A los nobles de Transilvania no nos agrada la idea de que nuestros huesos vayan a descansar entre los muertos corrientes. No busco la diversión ni el bullicio, ni la voluptuosidad del sol ni las aguas centelleantes que tanto gustan a los jóvenes y a las personas alegres. Ya no soy joven, y mi corazón, después de tantos años de llorar sobre los muertos, no se acompasa ya con la alegría. Además, los muros de mi castillo están resquebrajados. Las sombras son muchas y el viento sopla frío entre los balcones y las desmoronadas almenas. Amo la oscuridad y la sombra, y deseo estar solo con mis pensamientos el tiempo que pueda. De alguna manera su semblante no parecía concordar con sus palabras, o quizás era que sus facciones daban una expresión maligna y saturnina a su sonrisa. Luego, tras una excusa, me dejó solo. Antes me pidió que recogiese todos los documentos. Estuvo ausente un rato, durante el cual me dediqué a hojear algunos de los libros que había a mi alrededor. Uno era un atlas que al levantarlo se abrió por Inglaterra, como si dicho mapa hubiese sido muy utilizado. Al examinarlo descubrí que tenía trazados unos círculos pequeños en determinados lugares. Uno de ellos estaba cerca de Londres, al este, y señalaba evidentemente el emplazamiento de su nueva propiedad. Los otros dos estaban en Exeter y en Whitby, en la costa de Yorkshire. Había transcurrido casi una hora cuando regresó el conde. ¿Aún con los libros? Bien, pero no debe trabajar siempre. Vamos, me acaban de informar que tiene preparada la mesa. Me tomó del brazo y pasamos a la habitación contigua, donde encontré servida una excelente cena. El conde se excusó otra vez diciendo que había cenado fuera, pero se sentó como la noche anterior y charló un rato mientras yo comía. Después de cenar encendí un cigarro. El conde estuvo haciéndome compañía, hablando y preguntándome acerca de todos los temas imaginables, hora tras hora. Me daba cuenta de que se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentía obligado a satisfacer los deseos de mi anfitrión en todos los sentidos. No tenía sueño, ya que el descanso de la noche anterior me había repuesto. No obstante, sentí esos escalofríos que le entran a uno cuando empieza a amanecer, que son, en cierto modo, el cambio de la marea. Dicen que la gente que está a punto de morir lo hace generalmente al romper el día o al cambiar la marea. Cualquiera que cansado y atado a su puesto haya experimentado este cambio en la atmósfera puede entenderlo muy bien. Y de repente, con una estridencia sobrenatural, el canto de un gallo rasgó el aire diáfano de la madrugada. El conde se puso en pie de un salto y dijo: «Vaya, ¿es de madrugada otra vez? Lamento dejarlo. Debe procurar hacer menos interesante su conversación sobre Inglaterra, mi nuevo y amado país, a fin de que no olvide yo que el tiempo vuela». Y tras una inclinación se retiró. He entrado en mi habitación y he descorrido las cortinas, pero hay poco que observar. Mi ventana da al patio. Todo lo que puede verse es el gris cálido del cielo cada vez más claro. Así que he corrido las cortinas otra vez y me he puesto a escribir lo del día. 8 de mayo. Temía al empezar a escribir en este cuaderno volverme demasiado prolijo. Pero ahora me alegro de haber anotado todos los incidentes desde el principio, porque hay algo tan extraño en este lugar, y es tan raro todo, que no puedo dejar de sentirme tranquilo. Me gustaría estar a salvo y lejos de aquí, o no haber venido. Puede que esta extraña existencia nocturna me esté afectando, pero ojalá solo sea eso. Si tuviera alguien con quien hablar podría resistirlo, pero no tengo a nadie. Solo puedo hablar con el conde. ¡Qué consuelo! Me temo que soy la única persona en este lugar. Seré prosaico y objetivo a la hora de contar los hechos. Esto me ayudará a soportarlo y evitará que se me desboque la imaginación. De lo contrario, estoy perdido. Hablaré acerca de mi situación, o cuál creo que es. Me acosté, pero solo dormí unas horas,
y viendo que no podía conciliar el sueño otra vez me levanté. Tenía el espejito colgado junto a la ventana y había empezado a afeitarme. De repente, sentí una mano en mi hombro y oí la voz del conde que decía: «Buenos días». Me sobresalté, asombrado de no haberle visto, dado que el espejo reflejaba toda la habitación que tenía detrás. Con el sobresalto me hizo una leve cortadura, aunque no lo noté al principio. Contesté al saludo del conde y me volví hacia el espejo para averiguar por qué no le había visto. Esta vez no cabía error posible. El hombre estaba cerca de mí y podía verle por encima del hombro. Pero su imagen no se reflejaba en el espejo. Se veía toda la habitación que tenía detrás. Sin embargo, no había signo de hombre alguno, excepto yo. Era sorprendente, y dado que esto sucedía después de tantas cosas extrañas, empezó a aumentar en mí esa vaga sensación de inquietud que siento siempre que tengo al conde cerca. Pero en ese momento descubrí la cortadura que me había hecho. Sangraba un poco, y un hilillo de sangre me corría por la barbilla. Dejé la navaja y me volví para buscar un poco de esparadrapo. Cuando el conde me vio la cara, de sus ojos surgió un fulgor, como una especie de furor demoníaco, y me agarró súbitamente por el cuello. Me escabullí, y su mano rozó el crucifijo que yo llevaba puesto. Esto produjo en él un cambio instantáneo. Se le pasó tan rápidamente el furor que me pareció pura figuración mía. Tenga cuidado de no cortarse. En este país eso es más peligroso de lo que se figura. Luego, tomando el espejito, añadió: y este es el desdichado objeto causante del percance. Estúpida baratija de la vanidad humana. ¡Fuera! Y abriendo la pesada ventana de un manotazo, arrojó el espejo, que fue a romperse en 1000 pedazos sobre las losas del patio. Luego se retiró sin decir una palabra. Esto es una molestia, porque ahora no sé cómo me voy a afeitar, a menos que utilice la tapa de mi reloj o el fondo de mi jabonera, que afortunadamente es de metal. Cuando entré en el comedor, el desayuno estaba servido, pero no vi al conde por ninguna parte, así que desayuné solo. Es extraño, pero hasta ahora no he visto al conde comer ni beber. Debe de ser un hombre muy singular. Después del desayuno anduve recorriendo un poco el castillo. Salí de las escaleras y encontré una habitación orientada hacia el mediodía. La perspectiva era magnífica, y desde donde yo estaba podía contemplarse perfectamente. El castillo está en el borde mismo de un terrible precipicio. Si soltase una piedra desde la ventana, podría verla caer un centenar de pies sin que tocara nada. Hasta donde alcanza la mirada, se extiende un mar de verdes copas de árboles, con partes vacías donde se abren los abismos. De trecho en trecho se divisan algunas hebras de plata, donde los ríos serpentean en profundas gargantas que recorren los bosques. Pero no me siento con ánimo para describir cosas bellas. Después de ver el paisaje, seguí explorando. Puertas, puertas, puertas por todas partes, todas cerradas con llave y cerrojo. No hay salida posible salvo las ventanas que se abren en los muros del castillo. El castillo es una auténtica prisión. Y yo soy un prisionero.
Muy buenas noches y bienvenidos al segundo bloque del capítulo tercero de Quintesencia dedicado a el libro Drácula de Bram Stoker. Esto lo estoy grabando desde algún punto de la Ciudad de México y desde algún momento de la tercera semana de diciembre de 2015. Esta vez tendré otra vez una intervención express por el tamaño de los fragmentos que estoy leyendo. Y antes que todo, la música que escuchamos es nuevamente interpretada por Nox Arcana. Ya no les comenté en la grabación pasada cómo se llamaban las canciones, aunque en la publicación que hago viene en los títulos. La que escuchamos primero en el capítulo 1, en el fragmento primero, fue The Howling, el aullido, y la ligué con otra canción que se llama The Voyage, o El viaje. Y lo que escuchamos en esta ocasión, para este segundo fragmento, se llama Into the Shadows. Igualmente de Nox Arcana, que quiere decir en las sombras. Ya de Nox Arcana ya les platiqué un poquito, que es el proyecto de Joseph Vargo. Incluso en la semana les compartí una liga a los trabajos de Joseph Vargo, por si los quieren checar. Y de lo que les voy a platicar un poquito es de la parte formal del libro de Drácula. El Drácula está compuesto por 27 capítulos. Y una de las partes interesantes de este libro es que está escrito como si fuera una recopilación de documentos. La mayor parte de los textos que vamos a estar leyendo están escritos como si fuera una forma de diario. Entonces es como si al momento de estarlos nosotros leyendo, haciendo esa interacción con el libro, es como si lo estuviéramos leyendo casi a unas horas de que se presenten los sucesos. Esto es una parte muy interesante. No son muchos los libros que se escriben de esta forma, y eso le da una parte muy interesante a la forma de leer este libro. Otra de las cosas que hace muy interesante este libro y que lo hizo muy distinto en el momento en que fue escrito, ya se habían escrito otros libros de vampiros, ya y bastante famosos, pero lo que hace que este libro se coloque como la punta de lanza de todos los libros de vampiros, o que se vuelva como el símbolo, el referente absoluto, tiene que ver con ciertas cosas que hace Bram Stoker. En primer lugar, coloca el mito del vampiro en un punto geográfico muy claro, que es Transilvania. Le da como el certificado de origen al vampiro. Y otra cosa es que coloca el relato en tiempo presente. De hecho, toda la parte tecnológica que maneja, la parte tecnológica que maneja a lo largo de la descripción del texto, tiene que ver con cosas que existían en la época en que se publicó, con el ferrocarril, con el telégrafo. Son estos pequeños detallitos que le dan carta de que se está viviendo en tiempo presente la historia que está narrando Bram Stoker en voces de Jonathan Harker. Otra curiosidad también es justamente que tenemos la oportunidad de conocer a los personajes, a varios de los personajes a través de su propia escritura. Al ser narrado en esta forma de diario, es directamente cada uno de los personajes, o son distintos personajes que nos están hablando y nos están generando el relato. Finalmente, para no prolongar también demasiado, igual hacer una especie de recapitulación de algunos de los elementos de las características del romanticismo como literatura, en la literatura. Y les quiero platicar algunas que son, por ejemplo, que el humano, está en eterno conflicto con lo no humano, ya sea lo natural o lo sobrenatural. Es como uno de los rasgos distintivos del romanticismo. Antes de eso, quiero acotar que la literatura romántica duró más o menos 100 años. El romanticismo surgió como movimiento, como en una respuesta a el neoclasicismo, y también es un poquito una consecuencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa consiguió que la cultura y el arte se volviera de forma un poquito más masiva. Fue como darle como hacer una democratización del pensamiento con los ideales de igualdad, fraternidad, de libertad, igualdad, fraternidad. Propició que la cultura se masificara, y además pues ya las estructuras de poder en Europa pues ya se estaban modificando porque la burguesía estaba adquiriendo poder. Entonces eso
como que fue cambiando las reglas de distribución de acceso a la cultura. Entonces, mientras en movimientos anteriores como el neoclasicismo se privilegiaban muchas cuestiones de forma, las formas de narrar y de escribir eran muy rígidas y muy dogmáticas, con el romanticismo lo que se busca son formas más libres y apelar más que a la forma, apelar a la emocionalidad, poner como tema principal las emociones y los sentimientos. Entonces, otro de los rasgos distintivos de el romanticismo tiene que ver con la lucha de opuestos. Hay siempre conflictos muy marcados entre opuestos. Y en el caso de Drácula, vamos a ver mucho este conflicto de opuestos. Tenemos la lucha del bien contra el mal, tenemos la lucha de lo científico contra lo mágico, tenemos la lucha del conocimiento contra la superstición, de la luz contra la oscuridad, de la amistad contra la soledad, de la virtud contra el vicio, de lo divino contra lo diabólico, del occidente contra el oriente. Todos estos son características que aparecen en este libro. Otra característica distintiva es que vinculaban lo que pasaba en la naturaleza, era como un reflejo de lo que pasaba emocionalmente. Hacían mucho este juego. Entonces, cuando va a pasar una parte muy dramática dentro del texto, vamos a ver cuestiones como tormentas, como neblina, como nieve, que reflejan un poquito la intensidad de emociones que están viviendo los personajes. Otra característica es el atractivo que sentían los escritores por el pasado y por los lugares remotos o exóticos. Recuperan mucho como la idea esta de misterio y se van a rascar mucho en el pasado para buscar lugares como muy exóticos o como muy misteriosos. Los personajes que se utilizan en el romanticismo son heroicos o víctimas y son llevados a emociones hasta el extremo. Es otra característica. Otra es la exaltación de un valor o una virtud. Puede ser el amor, puede ser la libertad, puede ser el patriotismo, puede ser el deber u otros valores igual que son sometidos a las pruebas más duras y son exaltados. Los románticos buscan como fin último exaltar a la imaginación. Buscan que lo que escriben conecte directamente con la imaginación. Es como una especie de escape para ellos el sentido de la literatura y el sentido del arte en general. Es buscar la belleza y buscar de una forma escapar de la realidad. Y finalmente, les quiero hablar de la última característica que noté, que fue la belleza como reflejo de la virtud. Es muy recurrente esta idea en el romanticismo de que las personas bellas son así por un reflejo de sus virtudes, ¿no? La apariencia física es un reflejo de la virtud y la fealdad es un reflejo y ya desde aquí empezamos a ver una de las grandes mentiras que nos ha contado Hollywood con respecto al mito de Drácula, ¿no? Que Hollywood toma este personaje que, si escuchamos la descripción que hace Bram Stoker, es un personaje feo, es un personaje grotesco, y cuando lo toma Hollywood, toma el nombre de Drácula y lo convierte en un vampiro guapo y un vampiro seductor, que no tiene absolutamente nada que ver con la idea de Bram Stoker, porque él tenía esta idea que les acabo de mencionar, ¿no? De que al ser un personaje maligno, tiene que ser forzosamente feo. En uno de los libros que leeremos más adelante está este choque, este cambio del modelo de la fealdad como reflejo de la fealdad física como reflejo de la fealdad moral. Hasta aquí voy a dejar para que la intervención no se haga larga después del texto tan largo. Espero que estén disfrutando esta lectura, que los enganche como para conseguir el libro quienes no lo hayan leído. Y nos escuchamos en las siguientes emisiones. Muy buenas noches. Quinta esencia.